vamos a compartir acerca de la compasión y el perdón. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Él es el mejor ejemplo. Él es el mejor modelo que nosotros podemos tener acerca de lo que es la compasión y lo que es el perdón. Hoy en día nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde la indiferencia, donde la apatía quieren infiltrarse aún en el corazón de los hijos de Dios. Si nosotros vemos a través de, como decía la pastora Lorena hoy, que miraba accidentes por un lado, carros dados vueltas, tantas cosas. El enemigo quiere ha estado usando a mucha gente a través de la indiferencia, que se pueda estar viendo todo eso y la gente ni se inmuta y dice, un accidente. Usted ha visto en redes sociales donde en universidades o en colegios, yo miraba un video en redes sociales donde habían dos muchachas que se estaban tomando de los pelos, ¿verdad? Por un muchacho. Y miren, es tremendo, porque en el video había cualquier cantidad de gente que estaba en el entorno. Pero en vez de acudir a separar a las muchachas, a lo que acudieron fue a agarrar un celular y a empezar a grabarlos para exponerlos al ojo de todo el mundo. ¿De qué le está hablando todo esto? Todo esto le habla de indiferencia. Todo esto le habla de apatía, de todo de lo que está sucediendo. Si usted ve, hay un accidente, lo primero que la gente corre es a grabar cómo quedó el carro, pero no es a ver si hay algún herido que se pueda rescatar y auxiliarlo y llevarlo al médico o moverlo. Esos son los tiempos que se han estado viviendo hoy día. ¿Cierto? ¿O solo yo lo veo? ¿Verdad que son los tiempos que hemos estado viviendo? Donde se le hace ver al ser humano, ¿qué te importa lo que pasa con el vecino? ¿Qué te importa vos con lo que pasa con tu amigo? ¿Qué importa con lo que pasa con tu hermano? ¿Qué te importa lo que está pasando con tu mamá, con tu papá? ¿Qué te importa lo que está pasando tu hermano de la iglesia? Eso es lo que el enemigo quiere. Pero yo vengo a darles buenas noticias. Pero yo hoy traigo buenas noticias. Y hoy quiero decirles que si usted y yo nos plantamos y podemos y creemos y seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús es el resucitado. Y Él dice en su palabra que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos en su nombre. Entonces nosotros ahora, los hijos de Dios, tenemos que levantarnos, tenemos que plantarnos y ejercer lo que Dios ha dejado escrito en su palabra y no dejar que la indiferencia, no dejar que la apatía siga ganando territorio, porque hoy los hijos de Dios tienen que levantarse y tienen que plantarse y tienen que mostrar el amor, tienen que mostrar la compasión y el perdón que Jesús mostró en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ese es el mejor legado, es el mejor ejemplo que podemos vivir. Jesús mostraba siempre amor. Jesús mostraba siempre compasión por donde iba y por donde pasaba. Jesús siempre estaba mostrando su amor, siempre mostraba misericordia, siempre mostraba compasión y siempre mostraba el perdón. ¿Y qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. ¿Y qué somos con Jesucristo? ¿Qué
¿Qué es Jesucristo? Dice que Él es el primogénito y que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Él. Y si Él lo hizo, porque Él practicó todo esto y lo hizo siendo carne. Él era Dios y es Dios. Pero en ese momento estaba como usted y como yo. Para que no dijeran, no, pero es que como Él era Dios. No, Él estaba padeciendo como padece usted y padezco yo. Él padeció de rechazo, Él padeció de tantas cosas, pero ante toda circunstancia, siempre Jesús mostró amor, siempre Jesús mostró compasión, siempre Jesús mostró su perdón. Y vamos a la escritura. En el libro de Mateo 9. Mateo 9, 35 y 36. Dice la palabra, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban fatigadas, dice en esta versión, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En esta otra versión dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Yo buscaba qué significa la palabra recorrer. Y dice que la palabra recorrer tiene una raíz hebrea que viene del latín y significa correr por todo el espacio. Eso es lo que Jesús hacía, corría. Si usted ve en el tiempo en que Jesús estaba, aquí pues no existían los carros. Pero Jesús nunca buscó pretextos. Él nunca buscó, como le dijera, excusas. Porque el amor y la compasión que Él tenía al ver las multitudes como estaban, lo hacían y lo motivaban a recorrer las ciudades. Yo me imagino recorrer, dice correr, o sea que no era algo que iba despacio, sino que iba a gran velocidad. Gloria a Dios por los que han sido entendidos y se están levantando en este tiempo, en esta casa, a través de los racimos. Porque a través de eso estamos mostrando el amor de Jesucristo hacia aquellos que han estado desamparados y que han estado sin pastor, como estaban en este tiempo. Y dice, imagínense, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, porque nosotros debemos de saber que esa debe de ser nuestra misión, que no debe de quedar un tan solo ser humano que no escuche hablar de Jesús. Que no escuche, porque dice que Él, a la misma compasión que había en Él, lo motivaba a predicar el evangelio del reino. Y ese evangelio que Él predicaba siempre iba acompañado. Porque si usted ve, Él dice que donde quiera que Él iba, Él sanaba. Donde quiera que Él iba, Él libertaba. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que también a nosotros se nos ha sido dado el poder y la autoridad? Dice que mayores cosas que las que Él hizo,
nosotros haríamos en su nombre, porque no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros y el Espíritu de Dios es el que nos guía a lo que debemos de hacer. Y el Espíritu de Dios es el que nos dice, mira, esa está enferma, ora y va a ser sana. Esta está cautiva, ora y va a ser libre. Tenemos que creer que Dios ha entregado poder y autoridad a su pueblo, a su iglesia. Y ahorita estamos escuchando cómo los racimos se están llenando y también vamos a escuchar los milagros que están sucediendo en los racimos, porque sabemos que Dios es el que está agitando las aguas en huerto profético, porque empezó a llegar el amor, empezó a llegar la compasión por las almas. Es necesario que nosotros despertemos, y si nosotros en algún momento hemos actuado con indiferencia, nos demos cuenta, reconozcamos. Si en algún momento usted ha visto a alguien que está llorando y tan siquiera no se ha acercado como hijo de Dios a decirle, ¿sabe qué? ¿Me deja orar por usted? O con que usted le dé un abrazo. Pero no podemos seguir mostrando indiferencia. Nosotros tenemos un Padre que es amor. Él es todo amor. Y tenemos un ejemplo a Jesucristo que nos ha mostrado su amor y su compasión. Mejor ejemplo no podemos tener. Imagínense que cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él no fue obligado. Él solo se entregó y dijo, bueno, es cierto, me van a crucificar, pero esto es necesario que yo pase. Porque si yo no cumplo el propósito y voy a la cruz, entonces no hay salvación para todo lo que se había perdido. Tanto fue su amor que dio su vida por usted y por mí. Yo le digo, mire, nosotros, el ver, a veces nosotros vemos, como le dijera, una simple cruz o simplemente, digo yo, el ver, el recordar esa imagen cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Yo digo, eso es algo de donde usted debe de ir y reconocer y decir, ese era mi lugar. Pero Él decidió tomarlo por mí. Es importante que nosotros seamos compasivos. Vea, mire, estaba viendo yo desde que la pastora Lorena estaba en dirección y luego nuestra madre, cómo estaba hablando de compartir. Todo habla, mire, si nosotros vemos Jesús, donde quiera que iba, compartía. Donde quiera que iba, Él daba algo. Si estaba enfermo, Él daba sanidad. Si usted ve los apóstoles cuando encontraron a aquel hombre y le dijeron, ¿sabes qué? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Entonces nosotros siempre vamos a tener algo que dar. No seamos indiferentes a la necesidad de otro. Tenemos que ser compasivos porque somos hijos de Dios. Y dice que Él enseñaba, nosotros tenemos que enseñar a otros la palabra del Señor. Es importante que nosotros nos invirtamos, porque mire que Jesús, donde quiera que iba, no solo recorría, sino que Él enseñaba, Él predicaba el evangelio del reino, Él sanaba toda enfermedad y dice, y toda dolencia del pueblo. Donde quiera que Él iba, habían milagros. Nuestra madre preguntaba hoy, ¿cuántos necesitamos milagros? Hay muchos que necesitamos milagros, pero Él está aquí. Él es el mismo de ayer y Él está aquí para hoy darnos esos milagros que nosotros hemos estado pidiendo.
La compasión, dice, debe ser un sentimiento esencial de aquellos que se dicen seguidores de Cristo. La palabra compasión significa sufrir juntos. Imagínense y es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sentimiento de los demás. Y por lo tanto produce el deseo de aliviar, reducir o eliminar este sufrimiento. Vuelvo a decirles cuántas cosas nosotros vemos en nuestro entorno que suceden. ¿Cómo hemos reaccionado? No me conteste. ¿Hemos reaccionado compasivamente o hemos sido indiferentes? Miren, estaba el sábado que me fui de aquí, del altar, y me tocó que ir a hacer un trámite a un banco. Y mientras estaba en la fila, entonces escuché a una señora que tenía una dificultad. Pues yo dije, no, este es el momento en que yo puedo empezar a predicarle. Y empecé a predicarle del Señor. Y empecé a decirle, ¿sabe qué? Yo sé de alguien que puede sacarla de esa condición. Y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, usted es el ángel que Dios me mandó hoy. Andaba, me dijo, deprimida. Pues sacúdase esa depresión porque esa no viene del Señor, le dije. Y el Señor lo que quiere verla es gozosa. No importa su circunstancia. Yo no iba a ir a ese banco. Luego entendí que en Dios hay propósitos, no hay casualidades y que no debemos callar, no debemos de ser indiferentes. Yo simplemente no era conmigo la plática, pero alcancé a escuchar algo y yo dije, esta es mi oportunidad de poderle hablar que hay alguien que puede solventar su problema, que necesita a Jesucristo. Eso es no actuar con indiferencia. Nosotros no podemos seguir siendo cristianos de la secreta. Porque hay dones y hay talentos que han estado dormidos, pero hay poder y hay autoridad, hermano. Este es el tiempo que nosotros nos revistamos de ese poder y esa autoridad. Y donde quiera que vayamos, ponga la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Sabe por qué? No es usted el que sana. El que sana es Jesús. Usted solo obedece a lo que ya Él le dijo que usted hiciera. Y en la obediencia, Él va a honrarlo. Él no lo va a defraudar. Yo le digo, yo lo he estado practicando. De orar por los enfermos. E incluso lo empecé a hacer conmigo. El jueves antepasado tenía un dolor en mis articulaciones. Y yo le dije al Señor, si tú me has estado poniendo a orar por enfermos, por otros enfermos, Señor, y yo lo he estado haciendo, ¿y por qué no lo voy a hacer por mí? Y empecé a decirle, articulaciones, les ordeno en el nombre de Jesús que no me sigan molestando. Y si han estado inflamadas y todo lo que ocasiona dolor, se va. Pero inmediatamente el dolor se fue. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy activando la fe que ya Jesucristo puso en mí. Estoy activando la autoridad que ya Jesucristo puso en mí. Y la puso en ti. Pero debemos creerlo. Y usted me dice, hermana Hilda, pero siempre lo ha hecho. No, he estado pasando situaciones difíciles en mi salud, pero lo he estado practicando hasta hace poco y he podido ver el resultado de mi Padre. He podido ver los milagros de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros nos activemos y que sepamos que en nosotros hay poder y hay autoridad. Pero Él, como dice, no es solo para que nosotros la quedemos con nosotros, sino para que la compartamos. Y donde quiera que vayamos, sintamos la compasión. Yo le digo, ¿qué nos cuesta a nosotros orar por alguien que está enfermo? No nos cuesta nada.
¿qué nos cuesta? Usted ve a alguien abatido por algo, por alguna situación, o ve a una mujer llorando, en mi caso que yo soy mujer. ¿Sabe qué? ¿Qué me pongo a hacer yo? Y por eso es que dice sufrir juntos. Yo lo primero que reacciono y digo, un día yo estuve así y hubo alguien que se invirtió en mí. Entonces yo voy y me acerco y le digo, ¿quiere que ore por usted? ¿En qué le puedo ayudar? Eso es tener compasión. Recordar que en un momento nosotros estuvimos así y de ahí Dios nos sacó. Pero ¿para qué nos sacó? Para que nosotros podamos ir y darle consuelo a otros. Necesitamos tener esa compasión que hubo en Jesucristo, que también se desarrolla en nosotros. ¿Y cómo se desarrolla? Practicándola. Necesitamos practicar la compasión. Porque dice que eso es un sentimiento. O sea, yo me identifico. Yo le digo que yo veo una mujer, yo me identifico, pero así. No digo que con los demás yo no tenga compasión, pero algo que a mí me mueve es ver una mujer llorando. Porque yo recuerdo un día como yo estuve y cuánto yo necesitaba que alguien llegara y me diera en los brazos, me diera un brazo. ¿Cómo voy a olvidar cuando mi madre llegó a mi casa y me dijo que hace una guerrera? No me conocía. Y me dijo que hace una guerrera tirada en la cama cuando debe de estar de pie. ¿Qué hizo ella? Tuvo compasión. Tal vez no fue a darme palmaditas, pero fue a darme lo que yo necesitaba. Esa era la palabra que yo necesitaba para reaccionar y decir, es cierto, ¿qué estoy haciendo aquí? Necesitamos. Imagínense, ella no me conocía, pero ella llegó a mi casa. ¿Qué la movió a llegar hasta mi casa? La compasión. Porque Carla sí me conocía y me imagino que Carla la de haber compartido a mi pastora lo que yo estaba pasando. Pero ¿qué la hizo a ella moverse hasta mi casa? Tú no te acuerdas, pero yo sí, yo lo viví. Tú no te acuerdas, tú llevaste a mi pastora hasta mi casa. Entonces, ¿qué la hizo a ella moverse? La compasión. Dice Jesús, recorría aldeas y ciudades. ¿Qué lugares hemos recorrido nosotros? ¿A dónde nos han dicho? Mire, ahí hay una mujer que necesita que oren por ella. Esa mujer ha estado a punto de quitarse la vida. ¿Te mueves? ¿Estarías dispuesto a ir hasta Puerto Cortés? Ok, es importante que nosotros sintamos el dolor del prójimo o decimos, no, miren, ¿qué es lo que podrían decir? Como dicen, el que por su gusto muere, que lo entierren para. Ese es el dicho que usa el mundo, más nosotros no. Nosotros vamos a decir, esa alma no la va a arrebatar Satanás. Vamos a ir y vamos a declararle que allí hay vida. Donde el enemigo había querido darle muerte, nosotros vamos a ir a levantar y darle vida. Y a decirle que hay alguien que la ama y que puede levantarla y sacarla de esa condición. Necesitamos tener compasión. Mientras estaba haciendo esta enseñanza, había una anécdota que me tocó mucho mi corazón. Dice que un niño llegó a una tienda donde vendían mascotas y se acercó al encargado de la tienda y le preguntó qué costaba cada mascota. Y le dijo el dueño, el dependiente le dijo que costaban $200 cada mascota. Entonces el niño vino y se sacó $20 y le dijo, ¿crees que con esto yo puedo tocarlos? Y el
dependiente le dijo, claro que sí. Pues dice que él fue tocándolos a todos, pero en eso miró que un perrito se quedó atrás y como escondido. Entonces le dijo, pero ¿qué hace ese perrito ahí escondido? Ay, le dice, pero es que ese perrito, le dice, mira, le dice que se quebró la cadera y ese perrito no puede brincar ni puede correr. Entonces le dijo, ese es el que yo quiero comprar. ¿Cómo? Le dice él. No, tú no quieres comprar esto. Si quieres te lo regalo. No, le dijo él. Yo voy a pagar el precio. Porque él tiene el mismo valor que los demás perritos. Y así como esté, yo lo voy a comprar y voy a pagar su valor. Y el dependiente le dijo, ¿pero por qué? Si mira, cuando tú quieras brincar, no vas a poder ni brincar ni correr, porque él no te va a poder jugar contigo. Y él se levantó y dice que le mostró todo lo que él tenía de platino en su pie. Y le dijo, yo tampoco puedo brincar y puedo correr. Por eso yo me identifico con él. Y por eso yo voy a pagar el precio. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? No importa la condición que nosotros estemos, Jesús ha pagado un precio. Y ese precio es caro. Este no es cualquier precio. Valemos la sangre de Jesucristo. Y yo decía, wow, qué lección. Hay cosas que en nosotros pueden marcar nuestra vida. Yo le digo, yo solo leí una vez esta lección, pero quedó grabada en mi mente. Y yo sé que va a quedar grabada en la mente de cada uno de ustedes. Porque muchas veces nosotros empezamos a ver como este dependiente. Empezamos a ver los defectos y de acuerdo al defecto le damos el valor. Y hay muchas veces que no le damos pero ni un tan solo valor, como le dijo al niño, ¿sabes qué? Te lo regalo. Pero aquel niño tipifica a Jesucristo y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar el precio porque este tiene el mismo valor. Yo voy a pagar el precio. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Tenemos mucho valor. Y por eso es que nosotros debemos imitar a Jesucristo. Sed imitadores de mí, dice el Señor. El apóstol Pablo, como yo lo soy de Jesucristo. Entonces es importante que nosotros imitemos, seamos imitadores, sigamos el ejemplo de Jesús. Dice que todos sabemos que Cristo es la luz del mundo. Amén. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo es la luz? Y si tú tienes esa luz, tu prioridad debería de ser tener compasión por aquellos que están en tinieblas. Si yo le preguntara a todos y cada uno de nosotros, todos tenemos a nuestro alrededor personas que no conocen de Jesucristo. Entonces, si en nosotros está Jesucristo, está esa luz que está en nosotros debe de resplandecer todo el entorno, porque esa luz que está en nosotros debe llevarnos a tener esa compasión por aquellos que todavía están en tinieblas, porque eso fue lo que Jesús tenía, porque Jesús dice que la compasión, lo que a él lo movió fue que miraba aquellas ovejas que estaban dispersas, que estaban desamparadas, como ovejas que no tenían pastor. Y así hay muchas personas que nosotros vemos que no tienen a nadie más y que están angustiadas y que están desesperadas, pero nosotros podemos llegar. ¿Sabes qué? Aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá, y decirle, ¿sabes qué? Jesucristo puede darte vida, esa que no tienes. Necesitamos. Dice que el hombre sin Cristo vive en tinieblas. Debemos de recordar que un día nosotros estuvimos allí y que alguien tuvo compasión de nosotros y oró por nosotros y nos condujo a Jesucristo. Él nos salvó y nos rescató, y eso nos debe mover a compasión para poder rescatar a otros.
Dios es lindo, es maravilloso, es importante, le digo yo, que nosotros debemos enamorarnos de lo que de Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros. Porque si nosotros nos enamoramos y nos apasionamos, entonces nosotros vamos a hacer lo que Él hizo. Nosotros vamos a hacer lo que Él hizo. Donde quiera que vayamos, no vamos a callar. Donde quiera que vayamos, vamos a hablar de Jesucristo. Y como decía la pastora Lorena, a veces, mire, yo le digo, hay cosas que uno ve. Me tocó que estar aquí en el hospital que está aquí cerquita, Leonardo, y andaba llevando a una persona y estuve ahí con esa persona y cuando me pongo a compartir con una señora y empiezo a hablarle del Señor y empiezo a decirles y hablarles y veo unas circunstancias de una mujer muy maltratada en todas las áreas y empiezo a hablarle de Jesucristo. Pero no solo de Jesucristo. Cuando la muchacha sale y le dice, mamá, mire que me dijeron que sí, que el ojo estaba bien, pero necesito un medicamento. Y yo veo que ella se queda viendo y como quien dice, no andamos para el medicamento. Y me volteo a ver yo con la muchacha que yo andaba y me dice, comprémosle el medicamento. Es importante. Aquella mujer dijo, usted fue el ángel que Dios me puso. ¿A cuántos Dios les ha dicho usted es el ángel que Dios me puso? ¿O cuántos han tenido ángeles que han tenido necesidades y ese día se mostró a alguien y le dijo, no téngame, aquí está? ¿A cuántos usted les ha servido de ángel para ese día? Y yo quiero decirles que yo no andaba la gran cantidad de dinero, pero sí andaba lo justo para lo que ella necesitaba, para el medicamento. Entonces es importante, nosotros no damos porque es que tenemos mucho, damos porque sabemos que dando es como se recibe. Y no es porque nosotros, porque hay un dicho que dice que no da el que tiene, sino el que quiere. Si usted ve cuál fue la ofrenda que más le agradó a Jesús, la de la viuda, porque lo dio todo. Aunque eran monedas, pero lo dio todo. Entonces, ¿usted cree que Dios no ve todas las acciones que usted haga? Él no se queda con nada. Inmediatamente, pero mire, inmediatamente, el Señor me sorprendió y me dio 4 veces más de lo que yo había soltado. Me regalaron los aros para mis próximos lentes. Regalados. Entonces Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Y imagínate, yo sé que aunque esa mujer no sabe mi nombre, pero va a decir, hubo una mujer. Así como yo ahora digo, hubo una madre que se invirtió en mí. Claro que yo conozco el nombre y gloria a Dios, ¿verdad? Que por eso estoy en huerto profético, a causa de esa acción que mi madre tuvo. Hoy estoy en huerto profético. Es necesario que nosotros vayamos y tengamos esa compasión y esa misericordia. Luego vamos a lo que es el perdón. Creo que no me va a quedar mucho tiempo para desarrollarlo como quería desarrollarlo. Pero es bien importante que nosotros sepamos que tenemos un Dios compasivo y un Dios que perdona.
Vamos al libro de Juan 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos este cuadro, qué interesante, porque muchas veces mire, el perdón es algo que Dios nos lo da a nosotros, nos lo otorga, y algo que nosotros podemos otorgar a los que nos ofenden. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vemos aquí como Jesús, yo me imagino, ¿verdad? Porque usted se ha fijado que a veces, dice: pero es que, ¿viste esa hermana vos todo lo que ha estado padeciendo? A saber la vida que está llevando. A saber qué pecado estará cometiendo. A veces somos prestos a señalar y a acusar. Pero vemos la escena de Jesús. Mire qué maravilloso Jesús. Yo me imagino, ¿verdad? Cuando estaba con el dedo, estaba empezando a escribir: vos hiciste tal cosa, fulano, y vos tal, mengano. María, tú estabas haciendo esto tal día. Pedro, vos tenías aquella mujer que viste, no era la tuya. Yo me imagino, ¿verdad? Esta es versión Hilda. Pero yo me imagino cómo Jesús empezó para que ellos en su conciencia viniera el redarguir y empezaran a arrojar la piedra cada uno, a dejarla y no apedrear a la mujer. Me imagino que vino entonces Jesús a redarguir sus corazones y a decirles: ¿sabes qué? Todos merecemos perdón. No importa lo que hayamos hecho. Si yo preguntara a todos aquí, no vinimos, ¿verdad, santitos? Si preguntáramos los testimonios de dónde Dios nos ha sacado, muchas veces nos sorprenderíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de lo vil y menospreciado Dios levanta vasijas de honra. Entonces todos merecemos perdón y vemos que Jesús se muestra aquí no para acusar, no para señalar. Porque si bien es cierto, la mujer fue encontrada en adulterio, pero Jesús le dijo: ¿sabes qué? Es cierto, estabas pecando, pero vete y no peques más. ¿Sabes qué? Llegó la vida y llegó quien te puede sacar de esa condición. En otras palabras, yo soy Jesús y yo no te acuso. Yo vengo a levantarte, no vengo a matarte. Yo no vengo a destruirte, yo vengo a levantarte.
Estaba leyendo en la Biblia la parábola de los deudores. Y créanme que, digo yo, qué tremendo. Y está en Mateo 18 del 21 al 23. Y dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Mientras yo estaba meditando en esta porción de la palabra, ¿cuántas veces nosotros sabemos que hay alguien que pagó un precio? Y no un precio de cualquier valor, un precio incalculable. Él nos perdonó, no importando la condición que nosotros tuviéramos. Pero me impactaba y me hacía esa pregunta y decía: ¿a cuántos podremos tener nosotros encarcelados? ¿Cuántas veces podemos haber actuado como este siervo ingrato y malvado? Jesucristo nos perdonó a nosotros. ¿Y por qué cuando alguien nos falla empezamos a ver y a dudar si merece o no merece perdón? El Espíritu Santo me hacía ver que el perdón no es algo, como le dijera, opcional, sino que es algo que nosotros hemos recibido de gracia. Y como lo hemos recibido de gracia nosotros debemos de darlo. Pero usted ha escuchado frases como dicen: es que mira, yo perdono pero no olvido. Ese no es perdón. Nosotros tenemos que saber y reconocer que en la vida nosotros nos vamos a encontrar con diferentes circunstancias en las cuales muchas veces podemos dañar a otros o muchas veces nos pueden dañar a nosotros. Pero que si nosotros dañamos a otros, debemos de reconocer y pedir perdón. Y si otros nos han dañado a nosotros, debemos perdonarlos. Yo le voy a decir, es importante que nosotros pidamos perdón y perdonemos a los que nos ofenden. Porque yo solo me imaginaba este cuadro y decía yo: ¿a cuántos
podremos tener en cárceles de odio, en cárceles de rencor, en cárceles de amargura, a causa de que nosotros no les hemos perdonado. O a causa, o vea, diferente esto. ¿Cuántos podemos estar encarcelados a causa de que no pedimos perdón a los que dañamos? Quede esto en nuestros corazones y en nuestra mente, y que debemos de saber que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, no entraremos en el reino de los cielos. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos, no entraremos en el reino de los cielos. El Señor Jesús dice y nos enseñó a orar y nos enseñó a decir que perdonáramos a los que nos ofenden, así como Él había perdonado nuestras deudas. Es importante que nosotros otorguemos perdón a los que nos ofenden. Y que de aquellos que con solo saber que tienen algo contra ellos, dice que ni la ofrenda se debe traer al altar. O sea, no es algo que usted ha ofendido a esa persona. No, es algo que usted sabe que esa persona como que tiene algo en contra suya. Dice, vete y ponte a cuenta y luego trae tu ofrenda al altar. Es importante. Miren, el perdón, yo siempre he dicho, el Señor me especializó a mí en perdón. Esa fue una de las áreas primeras en las que el Señor me empezó a formar. Él me mandó a pedirle perdón a la tercera en discordia. Y yo no quería hacerlo. Usted me pregunta, yo no quería hacerlo. Pero le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Voy a obedecerte. Estuve 2 meses bendiciéndola en madrugadas. Y yo decía, yo bendigo, y decía el nombre, yo bendigo todos los días. Llegó un momento en que yo lo estaba haciendo que empezó a fluir de mi corazón. Y cuando eso empezó a fluir, se dio el momento. Y cuando yo le dije al Señor, Señor, tú tienes que propiciar la oportunidad para yo pedirle perdón a esta persona. Porque yo ya lo había buscado de otra manera. Y ella decía, no, esta lo que quiere es golpearme, a ver qué quiere hacer conmigo. Mas ella no sabía lo que Dios estaba trabajando conmigo. Entonces yo le dije al Señor, bueno, si no quiere personalmente, pues Señor, permite que vuelva a llamar a la casa como lo hacía antes. Había dejado de llamar porque yo había cerrado a través de una intercesión el teléfono para ella. Entonces volví a agarrar el teléfono y le dije, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, si tú quieres que yo lo haga, haz que vuelva a llamar a este teléfono. Como a las 2 semanas estaba la llamada y le dije, ¿sabes qué? No tienes ni que fingir tu voz ni ponerte otro nombre. Yo sé quién eres y esta llamada está porque yo se la pedí al Señor y yo hoy quiero pedirte perdón. Cuando yo le dije eso a ella, aquella mujer empezó a llorar. Empezó a llorar y empezó a llorar y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, no es usted la que me tiene que pedir perdón, soy yo la que le tengo que pedir perdón porque yo fui la que me metí en su matrimonio. Quiero decirles que esa alma fue entregada a Jesucristo. Terminé orando por ella, que estaba su padre internado en el Seguro Social. Hoy ella partió con el Señor, pero partió con Cristo.
Es importante. Cuando yo estuve hace año y medio que me di cuenta que ella tenía cáncer, yo gemía en la presencia del Señor por ella. Vive Dios y en cuya presencia estoy, que Él sabe que yo lo hacía de madrugadas, clamándole por sanidad para ella. Es importante que tengamos amor y compasión. Sabe que los sentimientos y las emociones te van a llevar a cuestionar y a decir no merece que le des perdón. ¿Acaso nosotros merecíamos perdón? Pero Jesús por amor nos lo dio. Entonces, ¿por qué nosotros no lo vamos a dar a otros? Necesitamos ese amor. Necesitamos ese favor. Necesitamos esa misericordia. Dios es fiel.